Primero comenzó en una casa, luego en otra, y finalmente nos dimos cuenta que algo nos estaba siguiendo. Era aterrador. En un momento siento un ruido, me doy vuelta y me encuentro con... Mi nombre es Gabriel, vivo en la provincia de Mendoza y en esta ocasión me gustaría contarte una historia personal. En realidad son muchas vivencias que se dieron a lo largo de 25 años y donde finalmente creo que encontramos la razón de todo esto que se manifestaba. Me gustaría saber qué opina la audiencia del canal, ya que estas experiencias las conté muy pocas veces en mi vida. La gran mayoría toma este tema como una simple fantasía y siempre se termina con un chiste o una cargada innecesaria. Para comenzar, lógicamente vamos a ir a cuando era chico, que si bien tenía tan solo 5 o 6 años, son recuerdos sumamente claros, tal vez por cómo me marcaron en aquel momento. Tengo 2 hermanos varones y 2 hermanas mujeres, somos 5 en total, siendo yo el del medio en cuanto a mi edad. Vivíamos en un dúplex en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, junto a mis padres, y ahí, justamente, es donde todo comenzó. Lo primero y más notorio que podría mencionarte es algo que recuerdo vagamente, pero mis padres y hermanos también vivieron lo mismo. Por lo tanto, no hay dudas en lo que sucedía. Era común escuchar ruidos por toda la casa. En las habitaciones se escuchaba como si alguien estuviera caminando, pero la realidad era que no había nadie. Incluso se escuchaban ruidos dentro de los muebles, algo rarísimo y se explicaría solamente si algún animal estuviera dentro, pero como te podrás imaginar, no encontrábamos nada al revisarlos. En este dúplex vivimos hasta que cumplí mis 10 años, y luego nos mudamos a una nueva casa a 4 cuadras solamente. Lo más extraño es que estos ruidos que nos venían acompañando durante tanto tiempo también se sentían en este nuevo lugar. Todos lo sentíamos y si bien nada era agresivo hasta ese momento, nos asustaba porque es realmente difícil y feo convivir con algo que sentís, escuchás, pero no podés ver. Con el pasar de las semanas comenzó a suceder algo repetidas veces, no solo a mí, sino a todos mis hermanos y también a mi mamá con diferentes cosas. Cuando volvía de la escuela por la tarde, muchas veces estaba solo, ya que mis viejos trabajaban hasta tarde, mis hermanos quizás estaban con amigos y mis hermanas al cuidado de mis abuelos. Entonces llegaba, me preparaba una leche con chocolate, dejaba la taza en el comedor para tomar viendo la tele, iba a la cocina a buscar algo para comer y cuando volvía a donde estaba la taza, me encontraba con algo rarísimo. El contenido, es decir, la leche con cacao, estaba por la mitad, como si alguien hubiese tomado el líquido mientras yo fui a la cocina. En esta casa también pasó algo bastante peculiar. Estuvimos sin luz una semana por un problema eléctrico en la casa y una noche de esas, mientras estábamos todos reunidos, mi hermano más grande comenzó a contar algo que lo tenía asustado. Y gracias a la insistencia de mi mamá, comenzó a contarnos que había soñado varias veces con una chica. Mi hermano en este sueño estaba parado en una especie de parque o jardín muy grande y escuchaba que alguien lo llamaba por su nombre. Cuando se da vuelta, se encuentra con una chica en silla de ruedas. La describió a la perfección y lo llamaba constantemente diciéndole que se acerque. Cuando camina hacia ella, le dice que se llamaba Paula. Y no solo eso, mirándolo a los ojos muy fijamente, le dice que también estaba con el negro y con la abuela. Y le pide que avise que estaban todos muy bien y felices. Mi hermano se lo cuenta, empieza a hablar, él no conocía a ninguna Paula, ni que estaba en silla de ruedas. A mi abuela tampoco la conoció porque falleció cuando mi mamá era chica, o sea que nunca la conocimos, mi abuela. Y el negro, que no sabía quién era el negro. Le empezó a contar, se empezó a largar a llorar, mi hermano, no entendíamos por qué. Me parece por la sensación, por lo que está sintiendo en el momento. Y mi mamá le dice, mira, me dice, ustedes hace un tiempo tuvieron una prima llamada Paula, que era discapacitada, andaba en silla de ruedas y falleció joven. Falleció joven ella. Mi mamá estaba helada y trajo ahí una foto de mi abuela, que no la conocíamos. Dijo, ¿a esta señora viste? Sí, a esa señora la vi.
llorando, llorando. Y el negro, ¿quién era el negrito? Empezaron a hablar y decía también un primo tuyo que falleció de un accidente de moto. Todos nos quedamos mudos por esto, mucho más mi vieja, que abrazó a mi hermano y lo tranquilizó diciéndole que no había nada de malo en lo que había pasado. En realidad, era todo lo contrario. Y desde esa vez nunca más soñó con esta chica llamada Paula. Otra cosa que sucedía bastante seguido era que se perdían cosas o se cambiaban de lugar, desde una billetera, un vaso, una remera, herramientas de mi papá, cualquier cosa. Pero era casi cotidiano que esto suceda. En un principio mis viejos pensaban que el que hacía esto era alguno de nosotros, pero después comprobamos que no cuando empezaron a desaparecer o cambiarse de lugar cosas que nosotros no teníamos acceso. 2 años más tarde nos mudamos otra vez a un dúplex y en este lugar la situación cambió para mal. Porque no solo continuaban los ruidos y todo lo que te conté recién, se sumaron sombras, susurros y en general el ambiente había cambiado mucho. En ese momento lógicamente no lo noté, tampoco mis hermanos, pero imagino que mis padres sí. Esto que sucedía nos estaba persiguiendo a donde fuéramos. No había dudas que las casas en realidad no tenían nada que ver. Aclaro que todos en la casa vivieron diferentes momentos paranormales y de terror, pero me vi a mantener centrado en todo lo que me pasó a mí durante esos años. Una tarde había llegado del colegio, estaba solo, subo al segundo piso para ir al baño y siento algo raro. En realidad fue al ingresar a la casa que percibí que algo andaba mal. No sabía qué era y por supuesto que tampoco me iba a quedar en la calle. Resulta que cuando estoy por entrar al baño siento en mi espalda que algo me roza. No fue una mano, fue algo distinto y finalmente una especie de viento o respiración en la parte de atrás de mi cabeza. Me di vuelta y no había nadie. Esa fue una de las primeras veces que sentí verdadero terror. Estaba solo, siento eso que te conté, y aparte me di cuenta que era algo malo. Me encantaría saber explicar mejor todo esto, pido disculpas, pero fueron tan raras que no sé honestamente cómo hacerlo sin que pierda sentido. Después de ir al baño salgo rápido mirando el piso para no ver mucho a mi alrededor. Bajé y me senté en la computadora. En todo momento sentía una sensación muy intensa atrás mío. Algo había ahí y no podía verlo, al menos hasta ese momento. Y lo que voy a contarte ahora me pone la piel de gallina sin importar cuántas veces lo repita. Un par de minutos pasaron, no sé cuántos, y me doy vuelta porque escuché un pequeño ruido detrás. Al girarme veo que en el segundo peldaño de la escalera había un nene sentado, abrazándose las rodillas y mirándome a los ojos. Me fui corriendo, tenía que pasar sí o sí por abajo por el pie de la escalera para poder salir afuera. Me fui corriendo, abrí la puerta como fui, ni miré a la escalera y me quedé afuera esperando hasta que llegaran mis papás. Les conté toda la cuestión y nada, ni pelota. Como que ya también todo lo habíamos asimilado como que era algo que pasa. Son cosas que pasan a cada rato. Varias noches nos despertamos con el claro ruido de alguien subiendo las escaleras o moviendo las sillas de la cocina, la mesa, los platos. Pero cuando mi viejo se levantaba, no había nadie. Era algo que no terminábamos de entender. También en esa misma casa, esto le pasó a mi hermana. Yo después me enteré, mi hermana era muy reservada. Y mi hermana menor, en ese momento habrá tenido 7 años, 8 años creo. Y yo después me enteré con los años, ahí que lo que le había pasado. Ella dice que un día, vamos, en verdad una noche, estaba durmiendo, ella también dormía con mi otra hermana en otra pieza. Dice que se despertó en la madrugada. Se despertó, miró hacia el umbral de la puerta y dice que vio un soldado. Dice que se lo quedó mirando, como no creyendo lo que estaba viendo. Dice que el soldado la miró, le sonrió, fue, se sentó en el pie de la cama de ella y se la quedó mirando. Y ella cerró los ojos y trató de dormirse y después, bueno, se durmió. Después nos enteramos de que en esa casa que estuvimos ahí, el dueño, que había fallecido ya hace varios años, nosotros le alquilábamos ahí a la hija de él, había sido un italiano que había estado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces más o menos por ahí cerramos, al menos eso, lo del soldado. Pero no cerramos lo otro de que las cosas que nos pasaban, de cómo nos iban siguiendo
casa por casa. Llegó el año 2008 y nos mudamos a la última casa donde estuvimos todos juntos. En este lugar continuamos exactamente igual. Mismos ruidos, mismas sensaciones, cada tanto se veía algo como una sombra, una persona, una luz. Y llegamos a un punto donde casi no lo hablábamos. Estábamos naturalizando algo totalmente antinatural. Sí, recuerdo que se sumó algo nuevo que no nos había pasado en las anteriores casas. Se abrían casi constantemente las canillas, de la cocina, del patio, de la ducha. Y no estoy hablando de que caían algunas gotas o un simple hilito de agua. Se abrían bien, dejando escapar el agua de forma normal, como cuando uno se lava las manos, por ejemplo. Otro hecho que despertó la alerta de mi papá y mi mamá fue una noche cuando mi hermano empezó a los gritos. Resultó ser que sintió que algo le tironeó las sábanas casi dejándolo destapado e incluso le sacudió la cama. Pero algo que sí nos estaba asustando mucho fue cuando mis hermanas, las dos, comenzaron a ver en su habitación a una niña que caminaba. Simplemente hacía eso. A veces se sentaba y jugaba solita en el piso, a la vista de ellas. No les hablaba, solo se mantenía ahí sin hacer mucho más. Un día se quedó a dormir una amiga de mi hermana menor. Ella no sabía nada sobre todo esto y fue una sorpresa para mi vieja cuando escucha sus gritos durante la noche. Se había despertado para ir al baño y cuando vuelve se encontró cara a cara con esta nena que la miraba fijamente a los ojos. Mis hermanas intentaron calmarla diciéndole que no hacía nada, solamente quería jugar. Pero esta amiga no solo no se calmó, sino que jamás volvió a entrar a nuestra casa. Pasó el tiempo, mis padres lamentablemente fallecen y con mis hermanos tuvimos que comenzar una nueva etapa en nuestra vida. Mis hermanos mayores se fueron por un lado a vivir juntos y mis hermanas y yo, que tenía 21 en ese momento, fuimos a vivir con una de nuestras tías. Y durante ese tiempo todo estuvo más o menos tranquilo. Mis dos hermanas al tiempo se van a vivir cada una con su pareja y yo me quedé solo en lo de mi tía. Estaba trabajando y cursando la facultad, por lo tanto me concentré en terminar la carrera que para mí era lo más importante. Y acá me di cuenta de algo, que una vez que me quedé solo, con mi tía en realidad, nunca más sentí, escuché o vi algo raro. Hablé con mis hermanos y ellos tampoco estaban atravesando momentos paranormales, pero en cambio, una de mis hermanas, sí, continuaba atravesando los mismos hechos anómalos a los cuales estábamos acostumbrados. Acá es donde comencé a entender un poquito más todo lo que pasaba. Mi hermana tuvo una hija y fue cuando ella tenía 4 años que pasó algo que la dejó muy sorprendida. La encuentra jugando en el patio, sola, a la risa ahí, como saltando, corriendo. Y le dice, mi hermana dice, Male, ¿qué? Malena se llama la nena. Dice, Male, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy jugando. Ah, sí, ¿qué estás jugando? No, estoy jugando con la abuelita. ¿Cómo con la abuelita? Sí, estoy jugando con la abuelita. Estamos jugando. Y se queda mi hermana como media choqueada. Mi sobrina justamente a mi mamá no la conoció. Y a la madre a la abuela por parte del padre tampoco la conoció, pues también falleció hace unos años, antes que naciera. Y después viendo fotos, de algunas fotos que nosotros tenemos todavía, mira mi sobrina y dice, ella decía, con ella estaba jugando. Y señalaba a mi mamá. Dice, ella, con la abuelita, dice, con ella estaba jugando. Y nosotros decíamos como, uff, así medio, obviamente, medio fuerte. No hacía mucho, ya falleció mi mamá. Falleció y al año nació ella, no, Alena. En el año 2021 nos juntamos con mis hermanos y charlando de todo un poco comenzamos a hablar sobre todo lo paranormal que habíamos vivido en nuestra niñez y puntualmente de mi hermana, que era la única que continuaba sufriendo estos hechos y que recientemente nos había contado algo tremendo. En ese entonces ya tenía 2 hijas y fue una mañana mientras Malena, su primera hija, estaba dibujando que mi hermana se acerca y se da cuenta que en el dibujo había una nena en silla de ruedas y volando a su alrededor muchos angelitos o algo similar, pero tenían cuernos. Cuando le pregunta qué era ese dibujo, Malena le respondió sin dudar, «Esta sos vos, ma», señalando a la chica en silla de ruedas, y en cuanto a los angelitos con cuernos, le dijo que simplemente
Los veía todo el tiempo. Se quedó helada y también pensando por qué la había dibujado en silla de ruedas, pero no encontró una respuesta hasta ese momento. Mi hermana nos cuenta también que en su casa, durante la noche, era prácticamente insoportable los ruidos que se escuchaban. Ninguno podía dormir bien, las nenas se despertaban todas las noches llorando a cada rato y literalmente ya no sabían qué hacer. Fueron a 2 iglesias a pedir ayuda, pero la única respuesta fue un simple consejo: orar todos los días hasta que esto pase. Finalmente, y como una medida podría decirse desesperada, ya que no creía en todo esto, acudió a un médium. Honestamente, yo tampoco tenía una buena idea sobre todo este tema, pero me sorprendió realmente. Y le dice, vos tenés tantos hermanos, se dedican a esto, tienen un carácter tal, vos tenés esto, aquello. Y le empezó a tirar y mi hermano como que se empezó a largar un poco a llorar porque lo sorprendía de las cosas que le decía. Y le dice, tu papá no están acá, ¿no es cierto? Ninguno de los dos. Dice, no, fallecieron. Dice, pero ellos están como vagando por acá, dice. No están descansando en paz. Ellos están divagando por acá. Dice, porque hace muchos años, dice, tu abuela hizo un trabajo, o no sé qué es lo que hizo con exactitud, no me acuerdo qué es lo que le dijeron, pero en definitiva como que hizo un trabajo o hizo algo. Y yo recuerdo que mi abuela, que era la mamá de mi papá, iba mucho a la iglesia, pero iba muchísimo a la iglesia. Pero bueno, dice, ella hizo eso, hizo un trabajo, todo eso malo, dice, se lo pasó a tu papá. De todos los hijos, dice, que tenía ella, se lo pasó a tu papá. Por eso tu papá por ahí habían cosas que no se le daban, por más onda que le pusiera, más esfuerzo y demás, por ahí cosas que no se le daban, por eso, por esta misma energía, decía la mujer esta, la medium. Y esto, cuando tu papá ha fallecido, te lo pasó a vos. Y vos, dice, siguiendo hablando y demás, dice, vos, si no te lo trataste, vas a tener un accidente y vas a quedar muy mal, vas a fallecer a los pocos años y todo esto se lo vas a pasar a tu hija. Y mi hermana ahí nomás relacionó el dibujo que había visto de mi sobrina, de la silla de ruedas, y imagínate, se volvió pero loca, como que no entendía nada. Y además tenía el peso ese que sentía ella de que mis papás no estaban descansando en paz. Ahí fue que descubrimos que todo lo que habíamos vivido desde chicos estaba ligado o atado a las cosas que había hecho mi abuela décadas atrás, y nosotros desconocíamos por completo. Este medium le dijo los pasos a seguir y cómo realizarían junto con él la limpieza de la casa y la limpieza de su familia, para de una vez por todas liberarse de esa mochila que venían arrastrando desde tantos años atrás. Fueron varias sesiones donde finalmente logró limpiar a mi hermana y a toda la familia. Y creer o reventar, como dicen, desde ese momento y hasta el día de hoy, nunca más atravesaron momentos paranormales y nosotros tampoco. Se calmaron los ruidos, las sombras, los sueños, mis sobrinas pueden dormir bien y recuperaron esa alegría que poco a poco estaban perdiendo por el miedo a estar en su propia casa. Es largo todo lo que he mandado, pero me quedo corto con todas las cosas, todas las cosas que no han ido pasando. Por ahí te remarco las que han sido por ahí más heavy o más pesadas por ahí. Pero gracias a Dios todo esto se terminó ya hace 2 años, pero fueron 25 años contados de que nos estuvieron pasando todo este tipo de cosas.